Buen día jóvenes, bienvenidos a esta pequeña guía. Este es el mismo ejercicio que yo les platicaba en la plataforma. Lo voy a tratar de realizar de una manera muy rápida. Vamos a ver si este video se va en dos partes porque necesitamos algún tiempo para que seque y para que fije la acuarela para que luego podamos pasar más a los detalles. Ustedes se van a dar cuenta a la hora que lo estén trabajando. Inicialmente pues ya tengo mi formato de papel acuarela aquí fijado. Estoy trabajando con un pincel plano bastante delgado por el tamaño del papel que estoy trabajando. El papel ya lo había fijado previamente, coloqué solo masking tape en todas las orillas para evitar que se arrugue demasiado y ya lo empapé una vez, o sea, solamente con agua, y ya lo dejé secar, o sea que ahorita ya está suficientemente bien el papel como para empezar a trabajar de una vez. Vamos a empezar a trabajar, como les decía, este ejercicio solamente con dos colores complementarios. Yo elegí la gama de color amarillo y azul, que son colores totalmente contrastantes y que me van a servir como para exagerar un poquito la luz y las sombras que tiene este ejercicio que tenemos para esta semana. Entonces, de lleno, ¿verdad? Yo siento que un dibujo muy rápido, si se dan cuenta, tengo líneas muy tenues que de todas maneras yo pretendo que se disimulen bastante, que se desaparezcan con la acuarela. Entonces, ese sería el primer paso, dibujar con muy poca fuerza sobre el papel. Ustedes saben que el papel se daña fácilmente con surcos, entonces líneas muy suaves para dibujo. Y vamos a empezar analizando qué partes son las más claras y qué son las que necesito conservar. Entonces, si se dan cuenta, donde rompen las olas, o sea, en la parte de aquí abajo, y por supuesto el reflejo del sol, que son partes muy importantes, luces que tenemos que conservar y que tienen que estar pendientes de no aplicar color sobre esas partes. Entonces, sin miedo, la primera capa es un color muy tenue, como les digo, con su color más claro que estén trabajando. Y con un pincel medio vamos a estar haciendo esta primera capa de color. Como les digo, o sea, es esta primera capa que yo siento que tal vez asusta un poco porque uno está iniciando realmente el ejercicio. Pero es realmente donde uno tiene que aprovechar la liberación en sí de esta técnica, ¿verdad? El hecho de que podamos a trabajar de una manera un poquito más libre y aprovechar realmente nuestro tiempo para poderlo hacer bien. Entonces tengo muy poca acuarela amarilla en mi pincel. Si se dan cuenta, es un pincel bastante grueso y lo que yo estoy tratando de hacer es un ligero degradado desde la parte superior de mi formato hacia abajo, aprovechando el ancho del pincel, fijándome únicamente de cuidar los espacios más claros. ¿Sí? Entonces, si observan bien su referencia, se dan cuenta de que esa capa, o sea, ese fondo que tiene hasta muy atrás, es un ligero degradado que tienen en el cielo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de conservar ese degradado. Como les decía, esta es apenas la primera capa, entonces tal vez no lo noten tanto, pero necesitamos conservar ese degradado así de fondo. Entonces, tratar de diluir lo suficiente con suficiente agua su acuarela y conservar ese espacio de en medio o ese espacio de donde está saliendo el sol, perdón, de donde está ocultando ya el sol, porque ese es un atardecer, para dejarlo lo más claro posible. Entonces, si se dan cuenta, me estoy pasando en algunos lados, o sea, estoy ignorando de alguna forma las áreas de las nubes o las montañas. Tengan en mente de que estos colores de las montañas por lo menos son mucho más sólidos. Entonces, eso los van a cubrir de todas maneras. Entonces, no se preocupen por ser tan perfeccionistas en cuanto a respetar las líneas de su dibujo, más que todo en paisajismo. Y si en algún momento, pues en algún lado tienen demasiado pigmento, o sea, se les pasó la mano de acuarela, recuerden que pueden regresar con su pincel limpio y solamente trazar con agua sobre estos mismos espacios para
para quitar un poquito de ese exceso de pintura, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el primer degradado o el primer paso es bien libre, sí, o sea, es muy poco lo que vamos a aplicar. Y vamos a hacer lo mismo con el agua. Ahora, la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, tenemos un breve espacio donde rompen las olas, donde se notan más los reflejos y esas luces. Entonces, aprovechando nuestro color amarillo, ¿verdad? Que va a ser nuestro color de reflejo, vamos a aplicar algunos toques de este color. Nada fijo, ¿verdad? O sea, nada marcado, sino que todos los colores los queremos así diluidos, respetando únicamente no pintar los espacios blancos, que son algunos de los que ya tengo aquí delimitados. Ahora, estos reflejos amarillos también nos va a ayudar bastante a expresar en sí de qué es agua lo que estamos tratando de imitar. Entonces, sí son importantes, aunque sean luces bastante simples, o al menos en esta capa que sea una luz bastante simple, de respetarlos. Estoy agregando ahorita un poquito más de color en algunas partes de las orillas, que por lo que yo veo en la referencia es donde más color tiene, o sea, donde menos luz, o donde más está alejada la luz de su formato. Entonces estoy tratando de agregar unos reflejos en esa área. Los pinceles planos en este caso pues son una maravilla para lo mismo, porque nos ayudan a cubrir como mayor extensión de terreno, perdón, en su formato. Y yo recomendaría pues los pinceles un poquito más finos ya a la hora de estar haciendo más detalles. Entonces solamente voy a aprovechar para agregar más color aquí abajo. Que es donde rompen en sí las olas. Y algunos retoques en la parte de arriba, que de repente hay partes de que están un poquito más suaves. Entonces voy a aprovechar para regresar y aplicar un poquito más de acuarela. Recuerden, nunca es acuarela pura, o sea, nunca es el color puro de acuarela, sino que no directamente del tubito de su pastilla, sino que ya sea del espacio donde ustedes aplicaron un poco de acuarela para estar agarrando. Y luego mezclado con agua. Yo estoy usando una paleta aquí muy simple, entonces puede ser cualquier plato prácticamente que ustedes puedan desechar después por si se mancha demasiado. Y recuerden pues que la acuarela es lavable, entonces sí podrían reutilizar ese mismo plato limpio para seguir mezclando sus colores. Bueno, como primera capa, como les decía, o sea, pareciera así muy simple y muy rudimentario en serio este tipo de aplicación de color, pero yo veo como esto como una primera capa. Entonces a esto le voy a dar unos minutitos para que seque, para proseguir con la siguiente capa y de empezar a detallar un poquito más algunas otras cosas.